Hola, sean bienvenidos a una clase más de Global Idiomas. Sé que lo saben, pero mi nombre es Alex y soy su profesor de español. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre pronombres y determinantes del español, siguiendo en la cuestión gramatical. Y esto es muy importante porque de acá saldrán algunas clases donde iremos tratar de este asunto. Bien, ya te aviso que estamos llegando prácticamente a la parte final del básico del español. Tendremos algunas clases para adelante todavía. Pero lo que quiero que entiendas es que esto es algo muy importante que lo domines, que lo entiendas, que sepas argumentar en él y además de todo aplicarlo no solamente en la parte escrita como en la parte oral y también en la comprensión auditiva y en la comprensión escrita. No solamente utilizarlo para hablar o para escribir, pero para comprenderlo también, que es tan importante o mucho más importante que hablar y escribir, porque apenas hablas y escribes aquello que tienes dominio y aprendes. Dejando de conversar entonces, vamos a la introducción de esta clase. Veamos, aquí tenemos determinantes y los pronombres. Lo que va a diferenciar uno del otro, bueno, acá es un simple resumen, porque vamos a dividir, como les hablé, en clases y vamos a ver primero los determinantes y sus variables, luego de los pronombres y sus variables. ¿Tá? Pero en este momento vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los dos y ahí darle seguimiento a lo que realmente es cada uno en sus particularidades, ¿cierto? Los determinantes, lo que son, ellos acompañan a los sustantivos, ¿cierto? Y concuerdan con ellos en género y número, ¿cierto? Concuerda que el sustantivo es masculino, que es femenino, que es plural y que es singular, ¿cierto? Tiene como función introducir en la oración, ¿tá? Que es la función de un sujeto y un predicado, ¿bien? La realidad que designa el sustantivo, ¿tá? De manera determinada y limitando su significado. O sea, la función del determinante dentro de sus variables, que vamos a verlos un poco más adelante, es traer la realidad del que el sustantivo designa dentro de esa oración y limitarlo, ¿tá? Ponerle un límite, ¿cierto? En ese significado, ¿tá? O sea, un límite al significado de ese sustantivo. Bien, los determinantes, lo que son, ellos acompañan a los sustantivos, ¿cierto? Y concuerdan con ellos en género y número, ¿cierto? Concuerda que el sustantivo es masculino, que es femenino, que es plural y que es singular, ¿cierto? Tiene como función introducir en la oración, ¿tá? Que es la función de un sujeto y un predicado, ¿bien? La realidad que designa el sustantivo, ¿tá? De manera determinada y limitando su significado. O sea, la función del determinante dentro de sus variables, que vamos a verlos un poco más adelante, es traer la realidad del que el sustantivo designa dentro de esa oración y limitarlo, ¿tá? Ponerle un límite, ¿cierto? En ese significado, ¿tá? O sea, un límite al significado de ese sustantivo. Bien, acá tenemos las diferencias entre definidos e indefinidos o cuantitativos dentro de esta esfera de los determinantes. Bien, como definidos tenemos el, mi, este. ¿Ah? Pronombres determinantes definidos: el, mi, este. ¿Cierto? Bien. Y los indefinidos o cuantitativos: poco, bastante, algún. Recuerden que hace parte de los determinantes de una amplia gama de palabras, ¿tá? Y por eso les pido que lean el libro, lean los materiales complementarios que serán enviados en el decurrir de las clases y vayan entonces aprendiendo a entender este universo de los determinantes. Bien, y están de acuerdo,
entre género y número, ¿cierto? Poco, pocos, bastante, poco o pocos, algunos, algunas. Siempre va a concordar en género y número con el sustantivo, llevando la realidad y limitándolos a identificar sobre lo que el sustantivo habla, ¿cierto? Bien. Ahora los pronombres. Sabemos que hay una serie, personales, y en fin. Pero vamos a hacer acá un resumen rápido de lo que realmente son. Y a partir de ahí, vamos en una nueva clase a hablar específicamente sobre los pronombres. Veamos, los pronombres, al contrario de los determinantes, no precisan o no necesitan ir acompañados de sustantivos para designar a algo o a alguien, ¿cierto? Entonces, los pronombres no necesitan ir acompañados de sustantivos para designar a algo o a alguien. ¿Por qué eso? Ellos aparecen solos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así como los determinantes hacen referencia a personas, a animales, a seres inanimados, eso sin nombrarlos, y concuerdan en género y número. También hay acá una amplia gama de lo que vamos a ver y por lo tanto darle atención es necesario. ¿Cierto? Vamos entonces a los determinantes. Muy bien. Hablando de los determinantes, vamos a ver los grupos uno a uno, ¿cierto? Ahora nos toca entender un poco de los demostrativos. ¿Cómo estos pronombres determinantes demostrativos se van a utilizar? Simple, solamente atención y ejercitar luego enseguida. Haciendo eso, ustedes tendrán dominio pleno de este asunto que es muy simple dentro de su complejidad por sus variables, pero es muy simple de aprender. Bien, veamos. Determinantes, ahora vamos a los pronombres determinantes demostrativos. Ellos se utilizan para identificar a una persona, animal o cosa, ser inanimado, para señalar la distancia que mantiene del hablante, ¿cierto? Entonces, utilizando los demostrativos vamos a hablar de la distancia que hay entre el hablante y el interlocutor de él. Sea eso una persona, un animal o una cosa, un ser inanimado, un objeto cualquiera. Bien, vamos. También se puede señalar tres tipos, hablando en esa cuestión de distancia, que se indican con los adverbios. ¿Cuáles son ellos? Hay, aquí, ahí, allí. Este, ese y aquel. Pero vean, 1, 2 y 3 es lo que vamos a ver acá. Este, ese y aquel tienen además una forma femenina y en plural de seren hablados. Eso lo vamos a ver acá en el continuar de esta clase, ¿cierto? Entonces veamos, se pueden señalar tres tipos de distancia. ¿Cuáles son esos tipos de distancia? Se utilizan a través de utilización del adverbio aquí, ahí y allí. Recordando que este, ese y aquel tienen además de esta forma una femenina y también en plural para cada una de ellos, que acá los tenemos representados. Bien, sigamos entonces con la clase. Dentro de lo que hemos visto, ¿cómo se emplea? Bueno, los demostrativos ubican en el espacio o en el tiempo a lo que se demuestre. Él va a ubicar en tiempo y espacio sobre aquello que se está hablando o se está mostrando para el interlocutor, además del hablante. Como también pueden decir la distancia que se mantiene el objeto o el oyente del hablante. Bien, veamos. Entonces, los demostrativos en su empleo van a ubicar en el tiempo o espacio a lo que se demuestra en esa relación de conversa. Uno, que es aquí. Este, esta, estes, estas. ¿Vieron la forma en plural y en femenino de este? ¿Bien? Vamos. Lo que tiene
el aquí con relación al empleo. Va a señalar algo próximo del orador en el tiempo, reciente o próximo, próximamente, o en el espacio, cerca o distante. ¿Bien? Entonces, este y estas señalan algo próximo del orador en tiempo, reciente o próximamente, o en el espacio, cerca o distante del orador. Bien, número 2, allí, ese o esa, manteniendo la regla del femenino y el masculino para estos, ¿tá? Ese o esa, esos o esas. Ahí, señalan algo que el orador ve, ¿tá? Ve, pero no puede tocar con la mano. Dame. O está próximo al oyente. Bien, señalan algo que el orador ve, pero no puede tocar con la mano, o está próximo del oyente. ¿Tá? Yo no lo puedo tocar porque la mano no le alcanza y está próximo de quien oye esa conversa. Número 3. Allí, aquel o aquella, con doble L, aquellos o aquellas, tanto en plural cuanto en singular, del masculino y del femenino, que es la variación que estos tienen, ¿cierto? ¿Para qué sirve entonces? Va a demostrar lejanía con respecto al orador, ¿cierto? Va a demostrar cuán lejos está de mí o de usted, de quien esté hablando, para el objeto o el oyente de esa conversa, ¿cierto? Pero cuando hacen referencia a tiempo, ¿tá? A tiempo, hablamos de espacio, ahora del tiempo, ese se refiere al presente, algo que sucede en este momento. Y ese y aquel se refieren a un pasado próximo. Bien, entonces, recapitulando, cuando este o ese o aquel se refieren a tiempo, este se refiere al presente, sucediendo ahora. Ese y aquel al pasado. Bien, estos fueron los demostrativos y vamos para el próximo. Siguiendo entonces con nuestra clase, vamos siguiendo los determinantes, ahora los posesivos, átonos y tónicos, que son básicamente la misma cosa. Explicando uno, entenderemos el otro perfectamente. Bien, vean, indican posesión o pertenencia, ¿tá? Concuerdan en género y número con el sustantivo, con la cosa poseída a que se hace referencia. Entonces, en género y número, ¿tá? La pose va a concordar con lo que es poseído. Mi marcador es mío, me pertenece, es pose mía y es uno y es masculino, el marcador. Mi lapicera. Lapicera, objeto poseído, femenino, poseedor. ¿Bien? ¿Listo? Sigamos. Posesivos átonos o tónicos. ¿Tá? Primero, pueden ser átonos o tónicos, como había dicho ya. ¿Bien? La persona del posesivo, primera, segunda o tercera, va a designar el poseedor. Eso va a demostrar quién es el poseedor, ¿cierto? Mientras que el género, femenino o masculino, y el número, plural o singular, va a indicar que el posesivo concuerda con la cosa que posee. O sea, va a concordar en género y en número con el poseedor. ¿Ah? O sea, el poseedor se basa en la primera, la segunda y la tercera persona, que eso designa, demuestra quién es el poseedor, mientras que el género y número, ¿tá? Tanto plural o singular cuanto masculino y femenino, va a demostrar el poseído y concuerda en género y número. El marcador, la lapicera, las lapiceras, femenino, ¿tá? ¿Cierto? Género, número, plural. Las lapiceras, la lapicera. Los marcadores, el marcador. ¿Tá? El número y género se atribuye a lo que es poseído, a lo que le hace
referencia a la pertenencia, ¿cierto? Bien, ¿de acuerdo? Ahora vean, una observación acá. Solamente la primera y la segunda persona del plural van a variar el género, ¿cierto? Vean las tres primeras del singular. Mi, mis, tú, tus, su y sus. Para referirnos dentro de la primera persona del singular, ¿cierto? El número, si es mío o son mis cosas, si es mi marcador o mis marcadores. Bien, persona del singular, ya que las personas del plural, vamos directo a las dos que tienen variación, que es la primera y la segunda. Ellas van a variar tanto en singular cuanto en plural en género. Vea que primera persona es del plural, hablando del singular, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Nuestro marcador pertenece a mí y a más de una persona, tenemos posesión sobre esto. Mi marcador, ¿tá? O mis marcadores, o sea, nuestro marcador o nuestra lapicera, nuestros marcadores o nuestras lapiceras. A pesar que soy marcador también, pero bueno. Tá. ¿Cierto? ¿Entendieron? Vuestro marcador o vuestra lapicera. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces, estos son tanto los átonos cuanto los tónicos, ¿cierto? Van a funcionar de la misma forma, ¿cierto? Vamos entonces a la próxima clase.